¿Qué tan poderosa puede ser tu mente cuando aprendes a dominarla? ¿Qué sucede cuando el ego deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado silencioso? ¿Es posible elevar tu enfoque y tu propósito hasta transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea? En un entorno donde cada día competimos por atención y energía, muchos emprendedores se enfrentan al desafío de mantener la concentración y la humildad. El ruido interno, las dudas, el deseo de reconocimiento, la impaciencia, puede sabotear nuestras mejores ideas. Al mismo tiempo, surge la pregunta de si existen herramientas naturales que potencien nuestra calidad mental sin generar dependencia. Este es el terreno en el que se mueve Federico Alatorre, ingeniero con MBA, maratonista de corazón y 2 veces conferencista en TEDx. Como fundador de Empower Mind, una empresa dedicada a ofrecer nootrópicos premium, que son sustancias naturales que mejoran la función cerebral sin efectos secundarios, Federico ha unido ciencia y conciencia en una misión clara: incrementar el rendimiento cognitivo de la humanidad y fomentar un liderazgo más consciente. Además, ha colaborado con Coparmex en iniciativas para jóvenes emprendedores y ha sido docente en el Tecnológico de Monterrey, siempre impulsando el potencial humano desde múltiples frentes. En este episodio, Federico nos guía por el fascinante mundo de los nootrópicos, qué son, cómo actúan y de qué manera pueden convertirse en un apoyo real para tu productividad. Hablamos también del ego, de técnicas prácticas para observar sin juzgarlo y de cómo esa observación imparcial puede liberarte de hábitos mentales limitantes. A lo largo de la charla descubrirás historias de su propio camino como emprendedor, aprendizajes sobre liderazgo y consejos concretos para transformar tu mente en la herramienta más poderosa del mundo. Espero que te guste este episodio, sin duda ha sido uno de mis favoritos. Recuerda que necesitamos de tu apoyo, así que dale like, comenta, suscríbete. Sobre todo envíale este episodio a quien crees que más lo necesite. Sin más, te dejo el episodio, espero lo disfrutes. Hola Fede, muchas gracias por estar aquí, ya te lo había pues mencionado por mensaje y fuera de cámara. Tienes como una historia que en lo personal a mí me inspira y creo que pues sirve mucho de inspiración para todas las personas, ¿no? Que quieren arrancar un emprendimiento, no solo en tu ámbito, ¿no? Sino pues todo en general. Y quiero arrancar con una pregunta que me llama mucho la atención y es que, bueno, has contado en varias entrevistas que pues arrancas en este camino a los 16, ¿no? Sin embargo, quiero que, no sé si me... quiero iniciar con me digas cuál fue tu... O sea, ¿qué cosa pasó o qué cosas pasaron? O cuál fue el antes y después de que quisieras entrar al emprendimiento. Porque siento que a los 16 no es algo normal, ¿no? Claro, a los 16 años no es lo normal emprender. La verdad es que no fue para mí una decisión quizá que hubiera pensado con más claridad. No fue un antes y un después. Empecé a los 16 años por accidente de emprender, o quizá antes en la primaria siempre vendía eh, comida o tazos o pulseras o intercambiaba tarjetas de Yu-Gi-Oh, Blade Blades, o sea, siempre estuve con este chip de comerciar cosas. Entonces creo que no fue como un evento canónico que de repente empecé a emprender, sino fue un proceso que, digo, no creo que he terminado, creo que es un proceso que nunca termina, porque emprender no es un antes y un después, sino es un quizás un antes, pero pues el después es siempre, ya es todo lo que sigue. O sea, el objetivo del emprendimiento es nunca dejar de emprender, no llegar a alguna meta. Y de pequeño, ¿qué pensabas que iba a ser de tu vida? O sea, antes de esa edad, ¿qué pensabas que iba a ser de ti? Pues en preparatoria es muy difícil saber qué quieres hacer después de la universidad. La verdad es que en la preparatoria lo único que yo veía era voy a estudiar una ingeniería para tener un mapa conceptual de pensamiento más estructurado y después de hacer una ingeniería voy a estudiar un par de años y luego voy a hacer un MBA, o sea, una maestría en negocios.
Ese era como el camino que en el 2014 yo me planteé para el 2024, como 10 años en el futuro. Y pues gracias a Dios, en el 2024 empecé mi MBA en el IESE, aquí en Barcelona. Entonces, ahora, pues 2025, que tengo más información, pues estoy haciendo el plan a los siguientes 10 años. Pero si me preguntas en prepa, ¿qué era lo que yo veía que quería hacer? Lo único que yo conocía era emprendimiento, era hacer mis propias cosas, es crear negocios, poder monetizar las ideas que yo tenía en la cabeza, las cosas que yo quería crear, que yo pudiera mantener y sostener mi estilo de vida. Y pues es algo que quiero que en los siguientes años pues se siga pudiendo. Quizá eso es lo que se define como emprender, pero para mí siempre fue como un paso evidente el al menos intentar tener mi propio negocio. ¿Qué visión te dieron tus padres del mundo? De niño, ¿cómo veías el mundo a través de ellos? Em, Pues el mundo siempre lo ves a través de la perspectiva de tus padres y de tus amigos de la escuela y de tus maestros y hoy en día de también lo que consumes en redes sociales. Creo que si eres el promedio de las 5 personas con las que tú estás. Yo recuerdo mucho que en mi familia, a veces en los trayectos, en el carro, le preguntaba a mi papá, como, ¿y tú qué harías si te ganaras la lotería? ¿No? Era como que en primaria, de niño, de kinder, era siempre la pregunta que le hacía. Y pues el que trabajó en la banca siempre tenía estos consejos sobre la cultura del ahorro, el invertir, el planear. Entonces, desde muy pequeño tuve pues, el privilegio de tener esta información, esta educación financiera que me ha permitido pues seguir abonando sobre ella, seguir construyendo sobre ese terreno fértil y poder aprender más sobre cómo ser un gran emprendedor. Algo que me da mucha curiosidad es de que, bueno, te escuché que este primer punto que haces es el tema de organizar eventos, ¿no? Eh, hasta punto exterior, siento que lo mencionas como, ahora sí que como muy fácil, ¿no? O sea, de junté 1000 personas. O sea, hay personas que hacen eventos con súper buena planeación con lo que quieras y ni así logran llegar a un número como lo es 1000. O sea, en tu caso, quiero que me cuentes un poco más a detalle y ahora sí que cómo le hiciste, ¿no? O sea, cómo una persona junta 1000 personas, ¿no? O sea, y a lo mejor digo, cuando lo hiciste a lo mejor no me podría decir, ah, pues usé esta estrategia y esta estrategia, ¿no? A lo mejor en ese tiempo ni las conocías, fue más por inercia, ¿no? Quiero saber mucho esa historia. Claro, pues si quieres juntar a 1000 personas, lo principal es que tengan un objetivo en común, que tengan un por qué se van a reunir todos ahí, tener una buena estructura de comunicación, que en ese entonces mi estructura de comunicación era a través de representantes de RPs en las diferentes preparatorias, estos líderes de opinión que hoy en día son los influencers o los microinfluencers. En ese entonces era pues que se enterara los presidentes de las planillas o de los grupos estudiantiles, una persona de cada colegio, de cada generación, como que ir viendo estas personas que pudieran ser las que transmitían el mensaje. Y tres, pues una muy buena oferta, un buen producto, que era un buen evento en ese entonces, poder brindar valor a todas estas personas a un precio el cual haga sentido para la gran mayoría. Entre más incrementaba el precio, pues menos personas iban a ir al evento y luego tenía yo que dar todavía más valor. Entonces, al principio fue un precio bajo y conforme los eventos fueron evolucionando hasta llegar a tener a los Claxons, organizamos un concierto bueno, organizamos dos conciertos de los Claxons en el Casino Monterrey y pues esto fue gradualmente, llegamos a esos niveles. Al principio eran sin artistas y luego ya los eventos que fuimos generando empezaron a ser todavía más sofisticados. ¿Es buen negocio? Y bueno, todo. Además de tener una buena visión, una buena oferta, un buen producto, lo más importante es tener un buen equipo. O sea, no puedes tener un evento de 1000 personas si no tienes un buen equipo, un gran aliado, un equipo directivo, un equipo logístico que pueda soportar toda esa demanda. Es buen negocio? ¿O tú cómo lo ves? Em,
Hacer eventos puede que sea un buen negocio, pero creo que los negocios no es todo sobre el dinero. Creo que los negocios son una herramienta que tenemos para generar un cambio en la sociedad. Y yo sentía que el hacer eventos no estaba aportando nada. Estaba aportando entretenimiento, estaba aportando fiesta, estaba aportando algo diferente para la ciudad, pero no estaba generando un cambio, no estaba creando un legado, no estaba dejando una marca, no estaba creando un bienestar. Entonces, sea o no sea un buen negocio, creo que la pregunta ¿es algo, es lo mejor que puedes hacer con tu tiempo? ¿Es lo mejor que puedes hacer con los recursos que tienes? Para mí la respuesta fue no, y por eso decidí girar hacia otra industria. Pero bueno, ahorita recalcas un punto súper importante, ¿no? Y es el tema de reunirte de la gente correcta. O sea, en tu caso, en ese momento, o sea, digo, es como muy complejo a lo mejor la pregunta, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo hacías que confiaran en ti? Que te apoyaran. Lo más difícil como un líder es generar la confianza en la gente para que te siga. Lo principal que tienes que hacer es generarla en un grupo pequeño de personas que luego las empoderas para que a través de tu visión y el liderazgo de estas personas se pueda lograr tu objetivo. No siempre es fácil. Es fácil si es que la comunicación es clara, si la visión es alcanzable, si tienes una reputación de lograr las cosas que dices, hacer las cosas que puedes lograr, de tener estas capacidades de que las cosas sí sucedan. Entonces, a mí se me confió la organización de este evento y de los siguientes eventos porque la gente había visto que había evidencia de las cosas que yo decía que iban a pasar, que sí pasaban, y lo hacía a través de la organización de congresos. Yo estaba muy metido en los congresos de la preparatoria, en organizarlos, en crearlos, estructurarlos, en crear equipos de trabajo. Entonces, al empezar a hacer estos eventos en la preparatoria, pues estaba ese track record de que era capaz para nuestro equipo poder hacer algo así. Sí, claro, o sea, como lo mencionas, creo que muchas veces para que se abra la siguiente oportunidad, pues tienes que enseñar el back de lo que has hecho, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ahorita me dices que ya tenías este back de los congresos, pero así, o sea, la primera oportunidad que se te dio de hacer un evento, o sea, esa cómo la conseguiste, ¿no? Porque siento que ya teniendo el primero, pues ya tienes algo de evidencia, ¿no? O sea, pero si me pudieras contar, o sea, la primera, ¿cómo fue? Claro, creo que tu biografía de Instagram tiene la respuesta. No es que nadie me diera esa oportunidad, es que esa oportunidad la tomé y nadie me detuvo. O sea, al contrario, la gente me apoyó. Entonces, no es tanto sobre encontrar oportunidades en el mercado, sino es de crearlas. Yo creía que podía hacerlo, yo creía que si yo reservaba la fecha iba a conseguir suficientes ventas en la preventa como para pagar la reservación y confirmar el lugar. O sea, yo hice el pago con la preventa, y luego la venta del mero día, fue lo que pues llega a ser utilidad, pero al principio todo es riesgo porque no sabes si la gente sí iba a ir o no. Entonces fue todo con preventa, lo que hoy en día sería como lanzar un MVP. O sea, si no hubiera tenido suficientes ventas, no hubiera tenido el dinero para confirmar el lugar, hubiera tenido que cancelar el evento y regresar el dinero. ¿Qué hubiera pasado si fallaba esa vez? ¿Cuál era tu riesgo medible? Regresar el dinero, perder la reputación. ¿Y estabas dispuesto a eso? Pues hasta estoy dispuesto a más. Al final, si quieres emprender, no puedes tener miedo de perder tu reputación. O sea, estás intentando emprender, estás intentando algo nuevo. Lo más probable es que fracases. No puedes tener miedo. El miedo, más bien, sí puedes tener miedo, no puedes dejar que el miedo te detenga. Tener miedo es normal. Todos los emprendedores o van a fracasar o ya fracasaron o están fracasando y están aprendiendo el fracaso. Si no, pues no es emprendimiento. Tienes que estar dispuesto a caerte de cara enfrente de todo el mundo y fracasar para que alguna vez en una de tus hazañas, proyectos, emprendimientos,
puedas tener éxito. Pero sin duda, si tienes miedo de emprender, pues no emprendas. Oye, y por ejemplo, esto que cuentas, ¿consideras que hay un momento específico en el que dijiste, ya, o sea, ya perdí la pena, literal? O sea, puedo intentarlo. ¿O siempre fuiste así? Yo creo que sí hubo un momento vital en donde perdí la pena y fue cuando me empecé a grabar en redes sociales. Antes yo los emprendimientos los hacía pues desde mi trinchera y desde que me empecé a grabar en redes sociales y empecé a documentar todo el camino, se me ha quitado más la pena de fracasar porque ya tanto la gente me ha visto fracasar como yo he visto que se queda grabado a lo que digo, algo que hago, algo que intento y no sucede, pero pues digo, no sé si voy a tener éxito, lo único que sé es que no voy a detenerme. ¿Cómo ves ahora ese primer video? Bueno, los primeros videos que grabé me da demasiado cringe, ya ni los veo. Seguramente estoy en total desacuerdo con todo lo que he dicho antes. En cuanto voy creciendo y teniendo más información, pues voy cambiando mi punto de vista. Ya sé que muchos de los videos que al principio subí, pues me den pena, me den cringe, pues no sea lo que ahora quisiera transmitir. Sin embargo, pues es la persona que fui, el camino que he recorrido y las cosas que he estado aprendiendo. Fede, bueno, ahorita ya un poco recalcaste, ¿no? La razón que dejas estos eventos y decides, pues, arrancar otra parte, ¿no? En este caso, pues bueno, pasas al área de la venta de suplementos, ¿no? Eh, y ahí Ujú. me quedó una como cuestión, o sea, en este caso eras como, antes de pasar a los nutrópicos, o sea, en este caso eras más como un revendedor o tú Distribuidor. lo comercializabas, o sea, ¿cómo funcionaba? Empecé en el mundo de los suplementos alimenticios primero distribuyendo solamente. Distribuíamos proteínas, preentrenadores, quemadores de grasa a gimnasios y clubes deportivos. Estuve haciendo eso con un ex socio bueno, lo hicimos por más de 3 años y por la pandemia tuvimos que cerrar. Pero al principio lo único que hacíamos era distribuir suplementos alimenticios. Ahí es en donde aprendí sobre los nutrópicos. Yendo a una feria de suplementos en Alemania, conocí estos suplementos para el cerebro, que son los nutrópicos, que no solamente te ayudan a tener más energía mental, pero también a concentrarte, tener mejor memoria, ser más productivo, tener más claridad mental. Pero al principio yo solamente los consumía para mí. Yo seguía distribuyendo las proteínas a los gimnasios. Pero al yo consumirlos, empecé a darme cuenta de que podía conocer marcas diferentes que no vendían solamente en Alemania, pero que vendían en Israel, en Estados Unidos, en Rusia, en Canadá, en Japón. Y fui probando todas estas marcas hasta que me di cuenta que lo que yo estaba buscando, tan específico y de la calidad que yo quería, no existía. Tenía que formularlo. Entonces empezamos a comprar polvos y una encapsuladora manual y empezamos a hacer las mezclas de los diferentes nutrópicos para ver pues, qué era lo mejor para mi cerebro. Y al principio pues solamente yo lo consumía para yo concentrarme mejor, para yo ser más productivo. Sabía que la calidad que yo estaba consumiendo, pues no había un mercado de afuera, todo el mundo estaba compitiendo por precio. Pero en pandemia tuvimos que cerrar la distribuidora de suplementos alimenticios y ahí fue donde decido hacer el salto a tener mi propia marca de suplementos para el cerebro, que hoy EmpowerMind ya tiene 4 años y medio en el mercado. Y en ese momento de los suplementos, o sea, ¿sí te veías con eso a largo plazo? O sea, ya te estaba generando buen dinero, o sea, ya dijiste, esto puede ser un gran proyecto, o estaba ahí como pues a ver qué pasa. Estaba ahí como para ver qué pasa. O sea, seguíamos teniendo cada vez más inventario, no estábamos teniendo todavía más rentabilidad. Eran una etapa en mi vida, en la carrera, en la cual no tenía el mismo concepto que tengo ahora sobre los estados financieros, sobre el manejo de flujo efectivo, la administración de inventarios, cómo optimizar y hacer un estado de resultados. Entonces el negocio estaba creciendo, pero no estábamos teniendo nosotros como socios más dinero. ¿Y cómo hacías que los gimnasios te compraran a ti y no a la competencia? ¿Cuál era tu diferenciador en ese momento?
El diferenciador que teníamos en ese momento es que nosotros no le vendíamos al gimnasio, nosotros nos asociábamos con los gimnasios. En lugar de yo llegar a un gimnasio a venderle las proteínas, nosotros le hacíamos desde menús personalizados para sus negocios, para temas de smoothies, de licuados, o sea, gratis les hacíamos estos menús, se los imprimíamos, les dábamos diferentes ideas de cómo incrementar el ticket promedio en sus usuarios, viendo la información que traíamos de otros gimnasios. Y además, todos los productos se los dejábamos a consignación. Entonces, para el gimnasio era libre de riesgo que nosotros dejáramos nuestro inventario ahí. Lo que pasaba era que entre más gimnasios abríamos a consignación, más riesgo estábamos incurriendo nosotros como empresa. Entonces, pues llega la pandemia, cierran los gimnasios, nos regresan todo el inventario y bueno, por otras razones, pero esa fue de las gotas grandes que derrama el vaso, decidimos cerrar ese negocio. Ahora, pasando al tema de los nootrópicos, o sea, no me gusta como recalcar a veces mucho las cosas, pero siento que en este momento sí me gustaría que ya a partir de 4 años me digas qué son los nootrópicos para ti y sobre todo, como tú lo mencionas y te he escuchado, ¿no? Que el boom está por empezar, ¿no? O sea, es algo que cuando iniciaste estaba, o sea, nada, era nulo que se conociera. Siento que ahorita, como tú lo mencionas, estamos ya en ese momento de su vida, ¿no? Y sobre todo, o sea, el hecho de cómo comprendiste que funcionan, cómo tú lo entendiste sabiendo que no es como la química tu profesión o tu especialidad, ¿no? Claro, muchas personas no saben sobre esto, pero pues estas pastillas que mejoran el cerebro no se llevan usando 5 años por los emprendedores de Silicon Valley o los empresarios de Nueva York. Son ingredientes que la naturaleza lleva ofreciéndonos por miles de años. O sea, la medicina ayurvédica en la India, la medicina china, los antiguos sabios y genios pues usaban tés e infusiones de la naturaleza para mejorar sus capacidades cognitivas, para mejorar su cerebro, para incrementar su conciencia. Y hoy en día la ciencia ha estado profundizando más en estos ingredientes de la naturaleza y si en verdad tienen un beneficio o si es solamente placebo. Entonces, como yo los llegué a conocer, los nutrópicos, fue en esta feria de suplementos en Alemania y yo al principio los empecé a tomar para mi propio cerebro. Y lo interesante de los nutrópicos es que los que son para la concentración, te los tomas y en 15 minutos sabes si te funcionan o no te funcionan. Aquellos que son para la memoria y salud del cerebro, pues, se comportan como el calcio, ¿no? Entre más lo tomes, más es el beneficio, es más evidente. Si lo dejas de tomar, el efecto se mantiene, pero va construyendo. Igual como la proteína, entre más tomes proteína y creatina, vas a tener músculos más fuertes. Pero con los nutrópicos, pues, tú lo tomas y te das cuenta. Ahí fue donde vi que había pues, una gran oportunidad que mucha gente todavía no conocía. Digo, de entrada porque los conocí en Alemania, segundo porque nadie sabe qué son los nutrópicos. O sea, todavía, hoy en día tú le dices a alguien, ¿sabes qué es un nutrópico? Te va a decir, no sé. Y bueno, los suplementos para el cerebro, que se conocen como nutrópicos, llevan desde hace como 50 años que se acuñó el término por un químico rumano y los nutrópicos son todos aquellos compuestos en la naturaleza que mejoran nuestro cerebro de manera natural. Mejoran nuestra memoria, nuestros neurotransmisores, nuestra dopamina, toda nuestra capacidad de concentrarnos, de evitar distracciones, de entrar en estado de flow. Los nutrópicos son estas sustancias que nos ayudan a tener una capacidad cognitiva superior a lo normal, a lo que estamos acostumbrados. Entonces, yo vi a futuro y no sé si va a ser real, pero yo veo un futuro en donde la gente se cuida su cerebro, que es lo más importante de su cuerpo, que es el único órgano que se nombró a sí mismo. El cerebro representa el 2% de nuestro peso corporal, pero consume el 20% de la energía. O sea, el cerebro es un órgano súper importante y mucha gente no cuidan a su cerebro. O sea, muchas personas no lo cuidan, no lo nutren, no tienen los mejores hábitos, pero yo veo un futuro en donde la gente sí va a cuidar a su cerebro. Hoy en día la tecnología nos permite hacerlo a través de nutrópicos,
Mañana no sabemos qué va a ser. Lo que sí sé es que Empowerment está posicionado para ayudar a los líderes y emprendedores de alto rendimiento a mejorar su cerebro por toda la mejora continua que hemos hecho en nuestras fórmulas. Es lo que yo veo en el futuro, quizás y no pasa, y la gente en lugar de cuidar su cerebro, al revés, nos volvemos como en Wall-E, donde estamos siempre pegados a una pantalla y no llegamos a tener estas mejoras en nuestro cerebro. Pero espero que ese día llegue y para cuando ese día llegue, pues valga la redundancia, Empowermind pues ya va a tener años en el mercado, habiendo mejorando sus procesos, la información que le dan los clientes y toda pues, la experiencia del usuario. Oye, Fede, y bueno, como tú lo mencionas, me llama mucho esa frase que dices, ¿no? De cuando yo los probé, pues quería lo mejor para mi cerebro, ¿no? Porque pues es mi cerebro. Y también recalcas mucho, ahorita me diste la diferencia, ¿no? La concentración, hay como muchos tipos, ¿no? También recalcas que no es una píldora mágica, ¿sabes? O sea, es algo que requiere, pues con el tiempo, no es como que con una ya es la solución, ¿no? Muchas veces queremos eso de resultado instantáneo. Y tú dijiste que probaste muchos, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que algo es bueno en este ámbito? O sea, literal, ahorita tú me dijiste, yo siento la concentración, pero si tuvieras que decirle a alguien, esto sí funciona, o sea, ¿cómo tú lo comprobaste? La única manera de comprobarlo es probándolo. Y nosotros le ofrecemos a nuestros clientes la garantía de que si no te sirve, te regresamos tu dinero, porque cada cerebro y cada cuerpo es diferente. Entonces, lo que le sirve a miles de personas no necesariamente le va a servir a cientos. Siempre va a haber un porcentaje de la gente que reacciona diferente. Entonces, lo que yo le recomiendo a las personas que quieren consumir los nutrópicos es probar lo que hay, lo que está regulado, lo que es natural, lo que tiene buen sustento, lo que lleva años en el mercado y ver entre esas opciones cuál es la que mejor les funciona. Una vez haciendo esto, ya podemos ver, pues, de todo lo que hay, qué es lo que a ti te funciona. Si no hay nada que funciona, pues bienvenido a la industria de los nutrópicos. Puedes tú crear una fórmula que le ayude a otras personas como tú a mejorar el cerebro. En tu caso, para ti, ¿cómo te funcionan? ¿Tú cómo los tomas? Yo tomo Mind con alimentos. Mind es para la memoria, la salud del cerebro. Me ayuda mucho a tener una claridad mental a largo plazo, a poder prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como la demencia senil. Mind yo lo tomo como si fuera un multivitamínico. O sea, es un multivitamínico, pero enfocado en la salud del cerebro. Entonces lo tomo con la comida. Power, que es para la productividad, te da este poder, energía mental, concentración, estado de flow. Yo lo tomo unos 15 minutos antes de empezar a trabajar, justo llegando a la oficina. Tomo Power, a veces si tengo que hacer bastantes Exceles o presentaciones o como un trabajo en donde puedo estar 3 o 4 horas enfocado, lo tomo con una taza de café, sino solamente con agua. Ya Power tiene cafeína, a veces hago el double whammy, pero con Power tiene 70 miligramos de cafeína, que es como una taza de café. Lo tomo con agua llegando a la oficina y por 4 o 5 horas puedo estar en estado de flow. Ayuda mucho a tener música clásica, a veces binaural beats o completo silencio. Y luego ya después de la comida, sí, es cuando tengo todas estas juntas en donde tengo que estar hablando con gente, donde tengo que estar coordinando cosas, donde ya no estoy como 3 horas en una sola tarea, sino rápido, 15 minutos en cada tarea resolviendo cosas. Power me ayuda mucho también a eso, pero yo soy más fan del deep work que del multitasking. Oye, Fede, ahorita mencionaste algo como súper interesante, el tema de que, o sea, si no te gusta, puedes crear una fórmula. Y es justo el siguiente punto, ¿no? A mí me da mucha admiración tu proyecto y sobre todo las personas que se dedican al ámbito, eh, pues de temas de la salud farmacéutico, vitamínico, nutrópicos en este caso, ¿no? Porque desde afuera se ve como algo súper complejo, ¿no? Algo que necesita muchas regulaciones. Al fin y al cabo estás haciendo algo que ingiere una persona. O sea, quiero entender un poco, pues, cómo funciona el modelo de negocio, ¿sabes? O sea,
tú literal creaste una fórmula, tú consigues un proveedor. O sea, ¿cómo es el tema de la salud? Claro, si quieres iniciar un negocio en la industria de la salud, es muy sencillo. Sin duda hay regulaciones que protegen al consumidor, pero están ahí para ayudarle al consumidor, no para evitar que las empresas den estas soluciones. Entonces, hay maneras de entrar en esta industria siempre y cuando estés dentro de la ley. Entonces, si quieres iniciar un negocio de suplementos alimenticios y crear tu propia fórmula, primero necesitas entender qué es lo que hay allá afuera, qué es lo que ya existe en el mercado, cómo son sus fórmulas, cómo están posicionados, qué es lo que están ofreciendo. Segundo, tienes que encontrar este hueco, el hueco en el mercado. No solamente que hay un hueco en el mercado, sino que ese hueco tenga un mercado. O sea, porque a veces hay un hueco en el mercado, pero al entrar ahí no es rentable. Entonces tienes que ver que ese hueco también sea mercado. Como tercero, necesitas contactarte con diferentes maquiladores, diferentes laboratorios. Tal vez tú quieres tener tu propia producción, comprar tus máquinas o rentarlas a algún otro laboratorio para que hagan la fórmula que tú quieres. Pero tener el producto ya terminado ni siquiera es el comienzo. Es lo mínimo indispensable para abrir la puerta del local. Lo que sigue es lo más complejo. Asegurar que se vende, que le llega al cliente, que el cliente lo quiere, que el cliente lo conoce, que saben que te quieren comprar, que la gente está hablando sobre tu producto. Hacer el producto quizás es la mitad del esfuerzo, pero venderlo, sin duda, sí parece ser más de la mitad. Yo creo que el iniciar un negocio en la industria de los suplementos no es complicado, pero tampoco es skincare, perfumes, joyería, ropa. Digo, cada industria tiene sus limitaciones, tiene sus retos. Sin duda hay que estar regulados, pero quizás para un first time founder sea más fácil entrar por medio de e-commerce en una industria que no tenga tantas regulaciones. Pero, por ejemplo, o sea, cuando arrancas, o sea, ¿cómo? O sea, no sé, me da mucha curiosidad cómo les dices que no es malo, ¿sabes? Si no era conocido. Al menos aquí, o sea, ¿qué dijiste? ¿Cómo conseguiste esa regulación, por así decirlo? Bueno, no es que yo diga que los nootrópicos funcionan o no, es que Harvard, MIT, Cambridge, o sea, estas grandes universidades han hecho estudios sobre cada uno de los ingredientes y ellos son quienes confirman que el magnesio te ayuda a reducir la ansiedad, que la cafeína combinada con la tianina no solamente te da energía, sino ayuda en tu concentración, que el hongo melena de león ayuda a generar nuevas neuronas, que la cúrcuma es un poderoso antioxidante y son estos ingredientes los cuales usamos en nuestra fórmula. Nosotros no creamos nuevos ingredientes, se necesitarían 10 años al menos y ahora un amplio conocimiento de modificación genética como para crear un nuevo ingrediente para el cerebro. Lo que nosotros hacemos es ver allá afuera qué es lo que más funciona para mejorar el cerebro, poderlo entregar en la mayor biodisponibilidad de ingrediente activo por cápsula y en una solución que se pueda absorber rápido en el cuerpo. Eso nosotros lo hacemos con cápsulas veganas y pues con las tiritas que te pones en la lengua, los chicles de cafeína, son chicles de menta con cafeína y vitaminas, sé que es absorción sublingual en lugar de digestiva. Este, pero tampoco es algo que, o sea, no son medicamentos, son suplementos. El medicamento sí tiene una regulación muchísimo más, eh, profundizan mucho más en tema de medicina, porque también para eso es un ingrediente que sí puede causar efectos secundarios, que puede causar una dependencia, que puede ser tóxico, que tienes que tener más cuidado combinándolo con otras cosas. El medicamento sin duda implica una mayor inversión, mucho más tiempo, mucha más regulación, pero el margen es mucho más alto, la lealtad del cliente es más grande, puedes patentarlo. Entonces también los medicamentos tienen su ventaja. Nosotros nos hemos enfocado únicamente en suplementos. ¿Y cómo, Fede? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo lograste, pues, negociar con laboratorios? ¿Cómo se abre esa puerta, no? Porque, o sea, por ejemplo, ahorita yo diría, no tengo ni idea de cómo encontrar a un laboratorio, ¿no? O sea, obviamente no estoy Google, en el sector, ¿no? Pero, o sea, en tu caso, ¿cómo fue? Google. Y bueno, preguntando.
El networking te ayuda mucho a abrir puertas. La verdad es que cuando quieres tener un nuevo proveedor, lo mejor que puedes hacer es preguntar a tu grupo de amigos, a grupos de congresos en los que has estado, en grupos donde hay otros emprendedores, y son estos grupos los que te abren puertas. Sin duda, lo que más funciona en el tema de networking es tú aportar algo para no solamente estar pidiendo y pidiendo, sino si no tienes nada que aportar, va a ser muy difícil que el grupo te aporte algo. Entonces, la manera de encontrar estos proveedores casi siempre es por medio de networking. Pasando al siguiente punto, tú dices, ya tengo mi producto terminado. Dices, no es ni el 10% de lo que sigue, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención. O sea, tú comentas que, pues en este arranque literal, tú eras el director de marketing, de ventas, de mantenimiento, de sistemas. Yo lidio a veces mucho con eso, ¿no? De que no quiero lanzar algo porque digo, no, pues es que todavía no contrato un profesional, ¿no? Podría contratar a un profesional que en todos mis proyectos, ¿no? Que edite, que me lo haga mejor, que se vea más profesional. Eh, Tú dices que lo lanzaste así. Pues dos preguntas, ¿no? O sea, cuando lo lanzaste, o sea, ¿sí aprendiste demasiado como de todas las áreas para decir estoy 100% a gusto? O la verdad fue de, no estoy 100% a gusto, pero rompiste esa barrerita y a ver qué pasa. O sea, ¿cómo fue? Al lanzar un producto, ningún emprendedor está 100% a gusto. Dicen que si estás a gusto al lanzar, te tardaste mucho en ir al mercado. La verdad es que no estaba yo 100% contento ni con la página web, ni con las redes sociales, las etiquetas, los diseños, los anuncios, los correos, porque todo lo estaba haciendo yo. Además de las cuentas T, la logística, la compra, lo legal, la fórmula. Al principio eres un one man show y no vas a estar cómodo con el resultado, pero no puedes dejar que eso te detenga de lanzarlo. Sin duda va a ser imperfecto, sin duda va a tener áreas de oportunidad, pero si no lo lanzas al mercado, nunca vas a tener la retroalimentación de que esa idea en realidad puede ser rentable. Una vez que encuentras que hay una buena adaptación del mercado, es en donde empiezas a ajustar estas tuercas, mejorando la página web, los anuncios, el contenido, y poco a poco vas avanzando. Pero al principio tienes que estar cómodo teniendo un producto que todavía no es perfecto. Oye, y más allá del factor económico, ¿por qué decidiste lo hago todo yo? O sea, en ese momento. Pues era por eso, el factor económico. O sea, y ahorita viéndolo, o sea, en el punto donde estás como, ¿cuánto dinero te ahorraste? La verdad no me ahorré mucho dinero, lo que me ahorré fue equity. Yo pude haber encontrado un co-founder que fuera un ángel inversionista, que hubiera inyectado capital, que me hubiera permitido contratar agencias de marketing mucho más capaces, pero en ese entonces lo que yo buscaba era arriesgar mi propio dinero en lugar de arriesgar el de alguien más. Entonces yo aprendí todo desde cero, aprendí a hacer las páginas web, los anuncios, los estados financieros, a leer contratos, interpretarlos porque justo no tenía el dinero para contratar a profesionales. Entonces tuve yo que aprender todo. Hoy en día la empresa tiene más de 4 años y he estado aprendiendo todavía más, pero sin duda en el dinero que me ahorré no es significativo, pero lo que sí me ahorré fue dar equity. Y luego, ¿por qué? O sea, ¿por qué consideras que se dio lo contrario? Porque cuentas que después contrataste a muchísimas personas, más de las necesarias. ¿Por qué se dio este cambio? Sí, lo que me di cuenta en ese trayecto es que todo el conocimiento que yo adquirí, lo que podía hacer era venderlo. En lugar de yo enfocarme 100% en empowerment, al yo aprender a hacer páginas web, a hacer anuncios, a hacer contenido, pues decidí abrir mi propia agencia de marketing. Me empecé a distraer, empecé a tener diferentes clientes, diferentes proyectos, todo era nuevo, todo quería intentarlo, llegaban más proyectos, contrataba más gente, cada vez tenía más y más y más, hasta que al final, pues era una bomba de tiempo. Si no estás enfocado en una sola cosa, eventualmente las cosas se van a poner mal. Entonces, ahora, pues gracias a Dios, aprendí de mi error y ya necesito menos gente para entregar más resultados. Quería tocar este punto más adelante, pero siento que ahorita ya abriste un poco ese camino y es eh, un poco de la razón que nos mencionas, ¿no? Del hecho de que al principio hacías todo tú. Em, Has mencionado que es súper importantísimo tener mucho cuidado
con el tema de los socios, ya sea en una sociedad que se van mitad y mitad. O sea, eh, ¿qué? Digo, ya es un tema muy complejo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué consejos les podrías dar a una persona que siempre tenga cuidado con los socios, ¿no? Por ahí te escuché de, asume que te va a ir mal, ¿no? O sea, en tu caso, ¿cómo te proteges ya hoy en día de lo que has aprendido? Creo que el que te quiere fregar, aunque firmes un buen contrato, va a encontrar la manera de fregarte. El que no te quiere fregar, cuyas intenciones son genuinas, aunque no tengas nada firmado, va a cumplir con su palabra. Sin embargo, veo como muchos emprendedores al iniciar intentan asociarse con su mejor amigo y este error, claro que es de los más comunes porque emprender es muy riesgoso. ¿Quieres tomar este riesgo acompañado con alguien para diluir la caída en caso de que las cosas vayan mal? Con el tiempo me he dado cuenta que para asociarte con alguien necesitas buscar habilidades que te complementen. Porque si es tu mejor amigo y hacen las mismas cosas y la única razón es para no emprender solo, quizá no es la mejor razón para tener un socio. Sin duda, en otro podcast comenté que asume que todo te va a ir mal, ya que esto te permite, antes de que las cosas vayan mal, platicar sobre estos escenarios, platicar sobre qué pasaría si el negocio va mal, si uno de los dos tiene que salir, si alguien quiere comprar el negocio. Al platicar de todos estos escenarios, asumes que las cosas van a ir mal para al menos ponerlas en la mesa. Y a la hora de elegir socios, tener estas conversaciones te van a ayudar mucho. O sea, ¿consideras que eras muy confiado? Y te lo comento porque, bueno, se dice como muy, modismo, ¿no? De que muchas personas tienen ese tercer ojo que lee la energía. O como que ves qué onda. O sea, en tu caso, ¿cómo eres en ese aspecto? Yo no creo que lea la energía ni los chakras de la gente. Yo creo que la vida me ha brindado muchas oportunidades y muchas aventuras y muchas experiencias que he desarrollado un patrón de reconocimiento. He estado dando clases en una academia militar, he estado dando clases en el TEC de Monterrey, he sido también presidente en Coparmex, he estado, gracias a Dios, he podido viajar a otros países y he conocido a muchas personas que hoy en día sí puedo detectar ciertas red flags en los negocios, en la gente, que antes quizá no las detectaba y por eso era muy confiado, porque yo naturalmente confío en la gente y hoy en día, pues después de varias caídas y después de varios aprendizajes, puedo detectar cuando es mejor no asociarse con cierto tipo de personas. Fede, y bueno, después de, en esta montañita rusa, ¿no? Haces todo tú, tienes muchos colaboradores, vuelves a tener pocos colaboradores. En este inter de que tú hacías todo y allá tener un equipo, ¿no te costó o cómo es el proceso de soltar lo que tú haces, ¿no? Te lo comento porque pues muchas veces tenemos este pensamiento erróneo que yo muchas veces he tenido de que dices, nadie lo va a hacer como yo. Cualquier cosa, ¿eh? Desde una imagen hasta como tú quieras un archivo. ¿A ti te costó o cómo lo manejas? Me encantaría decir que soy bueno delegando. La verdad es que creo que todos tenemos áreas de oportunidad. Sin duda, el desprenderse de los procesos puede ser complicado, pero el poder mapearlos, estructurarlos, delegarlos, nos ayuda también a crecer nosotros como líderes. Es difícil a veces soltar cosas, pero una vez que nosotros las podemos poner en papel por pasos, grabarnos y explicarlos, nos hacemos mucho mejor en esa tarea en específico, ya que podemos tangibilizar todas nuestras ideas en una serie de procesos y de pasos. Si no somos capaces de delegar, quizás no entendemos lo suficiente la tarea, lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Si somos capaces de delegar, entonces podemos desprendernos de la operación, verlo desde un punto de vista más estratégico, entender qué son los procesos que agregan valor al cliente final y eso poderlo delegar. Sin duda, hay veces que a nosotros nos gustan hacer ciertos procesos y esos no los queremos soltar, pero es en donde tenemos que distinguir entre internamente qué es lo que queremos ser, un autoempleado o un empresario. Ninguno está mal. Hay gente que le encanta, por ejemplo, ser dentista y no quieren tener una red de dentistas, no quieren distribuir aparatos para dentistas, no quieren tener franquicias de dentistas, no quieren tener a gente a su cargo, quieren ser ellos los que están ahí con el paciente.
Esto, el problema de esto es que un dentista no se puede ir un año de vacaciones porque necesita estar continuamente viendo a cada paciente para ganar sobre cada transacción. Ellos les gusta eso y crean un autoempleo en donde les pagan por las horas que ponen. En el emprendimiento puede ser similar. Quizá una persona quiere poner un gimnasio, un estudio de pilates, una cafetería para estar viendo al cliente o una agencia de marketing para estar con este contacto con el cliente. Pero cuando podemos identificar en un negocio cuáles son los procesos que agregan valor al cliente final, ahí es en donde nosotros tendríamos que decidir si queremos ser nosotros quien lo hace o alguien más. Al principio, claro, el emprendedor hace todo y ya que empieza a mapear estos procesos, a escribirlos y delegarlos, es en donde el emprendedor puede decidir en dónde entrar a la operación y en dónde quedarse más como un espectador administrando toda la orquesta de los procesos. Mencionaste algo que, eh, digo, no sé si actualmente lo sigas manteniendo, pero que te has ayudado mucho de, ahorita que ya tienes muy pocos colaboradores, ahorita me contarás cómo actualmente cómo se maneja, pero ya te ayudas mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Automatizaste procesos y eso es algo que a mí me atrae muchísimo, ¿no? El hecho de no nada más decir, puedo generar imágenes o que me haga un texto, ¿no? O sea, que me platicaras un poco actualmente qué procesos automatizas, o sea, qué inteligencia artificial estás usando en ámbitos. Bueno, la inteligencia artificial creo que aplica a todas las medidas de mi vida, personal, empresarial, académica. Uso ChatGPT, Cloud, Gemini, Notebook y sin duda otras inteligencias artificiales que no soy consciente de ellas. Cada una las uso para diferentes cosas. Hay procesos que se pueden automatizar más fáciles que otros. Hay partes de estas inteligencias artificiales en donde si pagas tienes todavía más beneficios. Y para cuando salga este podcast, seguramente van a llegar más herramientas, más updates y va a ser todavía más complejo administrar todos los procesos desde un cerebro interno, ¿no? Que puede ser una sola inteligencia artificial o un colaborador de nuestro equipo que es el que tiene el contacto directo, más avanzado y profundo con esta base de datos que está subida dentro de la inteligencia artificial. Entonces, respondiendo a tu pregunta, porque siempre me voy por la tangente, pero No, no, respondiendo no, me encantan las anécdotas, tú, adelante. o sea, respondiendo a tu pregunta de qué procesos son los que mapeo, simplemente hacer esa pregunta a la inteligencia artificial es lo más importante. O sea, saber qué procesos mapear, eh, poder identificar estos procesos, poder tangibilizar todo lo que tenemos en nuestra cabeza como emprendedores a través de un sistema visual. Puede ser un flujo de tareas, en un dashboard, una lista de pasos, un calendario, un Kanban, un Gantt, hay diferentes maneras de visualizarlo. Lo importante es que la inteligencia artificial nos ayude a traducir lo que está en nuestra mente en cosas prácticas y sencillas. Cambiando como bruscamente de tema, es algo que te quería preguntar desde Adelante. hace rato, has comentado que siento que es una etapa que todo ser humano alguna vez pasó. O sea, el hecho de, pues un poco que se te suba, ¿no? Que se te pierda el piso. Tú comentas que a veces has batallado con eso. O sea, pero quiero que me lo desempaques un poco más. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué batallaste? ¿Cómo te diste cuenta hoy en día que puedes contar eso, no? Y sobre todo aceptarlo. Aceptarlo es lo más difícil, pero creo que todos los humanos tenemos un ego del cual entre más conscientes seamos de ello, mejor lo podemos canalizar hacia actividades que son beneficiosas para la mayoría de la humanidad y no solamente para nosotros mismos o para que el ego se perpetúe en su propia identificación. Y creo que lo que pasó es que en el emprendimiento se comporta muy similar a la gráfica de Dunning-Kruger. La gráfica de Dunning-Kruger nos dice que al inicio, cuando empiezas a tener experiencia en un ámbito, tu confianza es altísima. Es cuando más alta está.
empiezas a aprender sobre un nuevo tema y te crees el experto porque empiezas a ver un poco por encima del promedio. Sin embargo, en la gráfica de Dunning-Kruger nos dice que entre más conocimiento adquieres, empieza a caer esa confianza hasta el punto más bajo, porque te das cuenta de todo lo que no sabes. Y con el paso todavía más del tiempo, ese punto más bajo en la gráfica empieza a subir porque empiezas a adquirir un poco de más habilidades sobre la vida, sobre el negocio, sobre la perspectiva y empiezas a conocer un poco más. Pero al inicio de todo emprendedor va a tener esta misma curva. Tienes el primer gran acierto y ya, lo que tocas es oro, don chingón, todo te sale bien. Madres, la vida te va a presentar la otra cara de la moneda y es una montaña rusa. A veces estás abajo, a veces estás arriba. Cuando estás arriba, lo mejor es saber que eventualmente vas a bajar. Entonces, humildemente aprende, ve qué fue lo que hiciste bien. Quizá fue un golpe de suerte y lo que hiciste estuvo mal, pero tuviste un éxito. Tienes que ser muy neutro y muy consciente de este éxito, de dónde viene. Y cuando estás abajo pues también mantenerte neutro, mantenerte estoico, saber que no va a ser para siempre, que va a volver a subir y poder estar ecuánime en los altos y bajos de la vida. Al principio, cuando apenas vas a aprender esto, tienes el primer gran éxito y es normal, el efecto Dunning-Kruger lo demuestra, tu confianza es muy alta, pero conforme va pasando el tiempo, empiezas a conocer todo lo que no sabes y eso es cuando en realidad empieza el crecimiento. Y este primer de ya la hice, ¿te tocó en los eventos, en los suplementos o en los nootrópicos? Todas las anteriores. Ok. Y, o sea, y En todas, los para altos y ti los que era un bajos. hit. O sea, para ti que era un hit. O sea, de que el evento salió bien, hacer una primera venta, o tú cómo medías. La primera venta siempre es un gran indicio de que las cosas van bien. Y luego al final del evento, pues que sobre dinero y que no debas, es un indicio también de que las cosas están bien. Cuando es al contrario, pues hay que rascarle y ver cómo se genera el dinero. Hay altibajos. Siempre, hoy en día ya no busco tanto esos altibajos en el emprendimiento, o sea, ya no sé si voy bien, si voy mal, lo que sé es que o el negocio crece o yo estoy creciendo. Entonces, ahorita que estoy haciendo una maestría en Barcelona, en una escuela de negocios, mi enfoque ahorita es no en si el negocio está bien o no, sino hoy aprendí, sí o no. Si la respuesta es no, profundizar más en qué fue todo lo que vi, qué fue lo que dijeron los maestros, qué fue lo que dijeron mis compañeros, cómo lo puedo aplicar en el negocio, cuáles son los casos que leí, cuáles son los temas que tocamos. Y así es como cambio la respuesta a sí, sí aprendí. Ahorita estoy optimizando hacia aprender, no hacia crecer. Que bueno, el crecimiento es una consecuencia, pero no es el objetivo. ¿Sigues teniendo tu celular en blanco y negro? Sí, mientras me dices esto, tengo el celular acá grabando en blanco y negro, y tengo otro celular que es el que tenía antes de este iPhone, que es en donde tengo todas las redes sociales y es el que me da la dopamina y me distrae. Es que me, me dio mucha curiosidad eso. O sea, este. Dos preguntas, ¿no? O sea, porque, o sea, cuando te he escuchado, no sé, o sea, yo internamente, no sé, como que veo esta pelea, ¿no? Que tienes con las redes de no voy a permitir que esos genios roben mi atención, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado tu discurso de las redes sociales? Y, y obviamente ahí esa pregunta pues va y nada, ¿no? De si lo blanco y negro funciona. Mi pelea con redes sociales es justo por esta élite de fondos de inversión, de empleados que trabajan día y noche para hacernos más adictos a las redes sociales. Son las personas más inteligentes de la humanidad y han sido contratadas por las empresas más grandes del mundo, hoy en día las mejor valuadas, justo para hacernos más adictos, para mantenernos un segundo más, para interactuar, para compartir. Entiendo que las redes sociales pueden tener cosas buenas e intento usarlas para las cosas buenas,
pero por el otro lado sé que para ellos soy simplemente un número, soy un número de serie, un número de cliente que les está generando datos a la hora de consumir y a la hora de crear. Entonces, cuando veo que soy partícipe de esta dinámica, es en donde me retraigo un poco. Sin embargo, cuando veo cómo esta dinámica le ayuda a otras personas a través de mi mensaje y a través de mis experiencias, es en donde decido regresar y es en donde decido aportar, ser una luz para algunas personas, ser entretenimiento para otras, ser un viejo amigo para quienes hace años no veo y pues intento entrar de manera consciente a las redes sociales para utilizarlas por un bien común y no simplemente para perpetuar esta adicción que con el paso del tiempo veremos lo dañino que es para la sociedad y para nuestros cerebros. Fede, dame tu opinión de... digo, este es un tema como muy... no sé si actualmente está como más de moda, pero al menos yo, pues he estado mucho en relación con ese, ¿no? O sea, y tú lo conoces muy bien, el tema del IPADE. O sea, hay como dos ramas, ¿no? Una persona que dice que si hace eso va a cambiar su vida. Otras personas que dicen que no es necesario. En tu caso, o sea, ¿qué le dirías a una persona que tiene el dinero? O sea, que puede hacerlo. ¿Le dirías tómalo o no? O sea, una perspectiva tú que creo que la conoces por dentro y por afuera. La verdad es que yo soy el tipo de personas que dice que el IPADE sí le cambió la vida. El IPADE es la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Se basa del método del caso y comparte muchos casos con Harvard, comparte también profesores. El método del caso te ayuda a ponerte en los pies del empresario o de la empresaria que está por tomar una decisión. Entonces, después de ver 600 o 900 empresas diferentes a lo largo del MBA, de la maestría en administración de empresas, empiezas a tener justo lo que hablábamos antes, un patrón de reconocimiento. Entonces, a la hora de analizar los casos, analizar las empresas, sus finanzas, sus planes, y luego discutir en grupos de 8 personas, de 10 personas, que están cuidadosamente seleccionados por la escuela, empiezas a tener otras perspectivas de cómo otras personas mejorarían este negocio. Y luego tienes la sesión plenaria con los 70 integrantes de la clase y entre los 70 intentan ayudar a esta empresa a crecer sus utilidades, a reducir sus gastos, a expandirse hacia un nuevo mercado, hacia tener un nuevo producto o cualquier cosa que estés teniendo. Entonces, aprendes sobre los casos, aprendes de tu equipo, aprendes de tu sección y claramente de los maestros que van moderando esta discusión. No es que la escuela de negocios o el IPADE o el IESE o Harvard o cualquier otra escuela de negocios te sea un antes y un después, o sea, la llave del éxito, pero sin duda es una herramienta más dentro de tu mochila de herramientas que tienes a la hora de hacer negocios. Si puedes ahorrarte 5 años de fracasos estudiando dos, pues, híjoles, ¿por qué no tomar esa inversión y realmente profundizar en la parte teórica y en desarrollar este patrón de reconocimiento a la hora de resolver problemas empresariales? ¿Qué tal es el networking ahí? Bueno, yo no estoy haciendo la maestría en el IPADE, la estoy haciendo en el IESE. Y el IESE acá en Barcelona me toca un networking internacional de todos los países del mundo. En mi equipo de 9 personas estoy con una chica que estaba 9 años de account manager en Facebook, una de un family office en Colombia, un consultor de BCG de Brasil, yo emprendedor de México, un consultor de Dubái, una de la India, otro de Londres, una banquera de investment banking de Cataluña, de aquí de Barcelona, y otra persona que trabajaba en Camboya en proyectos de infraestructura de gobierno. Entonces nos llega un caso, lo tenemos que leer en equipo y cada quien tiene perspectivas completamente distintas de cómo crecer este negocio. Y ese es simplemente mi equipo. Una vez que pasamos a la sesión plenaria, hay gente igual de todo el mundo, de diferentes experiencias, de diferentes edades, aportando a la discusión y dando su perspectiva de cómo crecer el negocio. Entonces, sin duda, el networking ha sido de las partes que más me han gustado esta experiencia de estudiar internacionalmente y bueno, pues todo alineado
aprender más y más de negocios. Oye, ¿y cuándo consideras que es el momento justo o que tú o que tú considerabas que ya podías aportar algo? Te lo digo porque, o sea, ahorita me has comentado pura gente pues impresionante, ¿no? Que tiene Puro algo que hacer. Sharks. Sí. O sea, pues tú también Sí, ya puedes contar de todo lo que has hecho, ¿no? Y en México es muy común que literal te metes a la maestría para seguir estudiando, te metes literal para tener ese título, ¿no? Y, por ejemplo, siento que esto que estás viviendo, si no tienes un background, pues no puedes aportar, ¿sabes? O sea, primero que nada, ¿estas escuelas de alto claro, rendimiento es un requisito? O tú claro. dijiste ya estoy listo? O sea, sí te analizan? Sin duda, la calidad del MBA es las personas que están ahí. Entonces, lo más complicado para la escuela de negocios es el filtro de las gentes, perdón, el filtro de la gente que entra. Este filtro tiene que ser muy riguroso para que justamente como tú lo dijiste, puedan aportar algo a la clase. Hay muchas personas que hacen lo que tú comentas, que simplemente quieren seguir estudiando, lo ven como un siguiente paso, lo ven como un trámite, y esas personas quizá tienen otras escuelas de negocios en mente y no las top 5 top 10 del mundo. Simplemente quieren pues tener el título de maestría para tener un mejor trabajo. Sin duda, entre mejor sea la escuela de negocios, más gente va a traer y más gente va a rechazar para poder tener la mejor calidad en un mismo salón de clases. Entonces yo no sabía si era el momento correcto para mí. Yo apliqué sin saber si iba a entrar o no y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ser aceptado. O sea, honestamente ibas con la expectativa de no quedar. O sea, ¿fue chicle y pega Pues o no? mm, yo antes de aplicar al IESE había hecho un programa con el IPADE, de la mano del IPADE, para jóvenes empresarios. Por más de 3 años yo estuve organizando el IDE, que es un diplomado en Introducción a la Dirección de Empresas, impartido por profesores del IPADE en Monterrey y en varias ciudades de México. Lo que hicimos en nuestro año, en la mesa directiva, fue juntar a varios IDES de México para ir a tomar un programa en el verano en el IESE, en Barcelona, en el 2022. Entonces, al hacer esta conexión y al yo estar liderando esta iniciativa, en el IESE me conocen. Eso me ayuda a que en el 2024 apliqué a hacer el MBA y ya tenían el background de que tengo esta capacidad de convocar gente hacia el diplomado, esta capacidad de liderazgo a la hora de organizar los IDES y esta experiencia emprendiendo, pues por todo lo que platicamos en el 2022, cuando visité por primera vez el campus en Barcelona. Ya para pasar a a la parte final de preguntas concretas, Fede, una pregunta que siempre hago es, ahorita ya hablamos de, pues, tu camino, consejos prácticos, como más materiales, ¿no? Para alguien que quiere dedicarse al tema de la suplementación, de venta a la salud, del emprendimiento en general, pero, o sea, si pudieras tú decir un consejo de, sobre todo del mindset, de la mentalidad, o sea, alguien que va iniciando, ¿con qué mindset debe de arrancar? ¿Qué debe de esperar? Solo a nivel de mentalidad. Muy buena pregunta. Creo que la mentalidad que un emprendedor debe tener sobre el emprendimiento es que es un maratón, no es una carrera de velocidad. El maratón de tu emprendimiento va a durar 42 años. Y es una teoría que tengo desde normalmente te gradúas a los 23 años de la universidad, te jubilas a los 65 años. Entonces tienes 42 años de carrera laboral. Un maratón son 42 kilómetros. Entonces en el maratón, claro, importa muchísimo tu preparación previa al iniciar tu carrera laboral de 42 años, pero también importa muchísimo cómo arrancas el maratón. Estos primeros 5, 10 kilómetros o 10 años de vida laboral van a determinar mucho cómo es que terminas a tus 65 años. Entonces, el maratón de tu emprendimiento no es
hacer un sprint los primeros 5 kilómetros o los primeros 10 kilómetros, sino es llegar en forma saludable y con energía suficiente para cerrar con un buen sprint en el kilómetro 42, jubilarte a tus 65 años habiendo cumplido todo lo que buscabas. Yo recomendaría a los emprendedores entrar de lleno con esta mentalidad de que el emprendimiento es un maratón y no es un sprint, porque eso les va a ayudar mucho a ser resilientes y persistentes durante todo el camino. Perfecto, Fede. Vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, pero no es adivina quién, o sea, puedes pensarlas bien. ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? La compra que recientemente impactó mi vida fue un masaje deportivo después de correr el cuarto maratón en Ibiza. No sabía lo mucho que necesitaba descontracturar todo mi cuerpo después de correr el maratón este fin de semana pasado. A ver, esta va a estar difícil porque pues, sabemos que eres un gran lector, pero serie, película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. O sea, algo que te gusta ver, leer a ti. Em, Siempre he estado leyendo. Los libros de negocio han sido como mi pan de cada día por muchos años. Ahora llevo mucho tiempo sin leer un libro de negocios, ya que he estado muy enfocado en leer los casos. Ahora, curiosamente, lo que estoy leyendo es la Biblia. Está muy interesante la trama. Ya llevo varios libros adentro de la Biblia. Empecé con el Antiguo Testamento, ahorita estoy en el Nuevo, ya llevo dos de cuatro. Y creo que hay mucho conocimiento ahí y sabiduría, independientemente de la religión. Creo que esta clase de textos sagrados nos ayudan mucho a enfrentar el presente y el futuro. Entonces, creo que eso les ayudaría a cualquier persona. Darse un año o dos o más de empezar a conocer más sobre todos este tipo de textos de todas las religiones para buscar más la verdad y aquello que realmente importa en este mundo. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, doctor, abogado, en tu caso, ¿qué era? No, pues sí, sí, empecé a estudiar optativa de medicina en prepa, tal vez me iba por allá, luego tal vez me iba por economía, yo creo que abogado. Según yo no quería ser abogado porque no me gustaba leer y ahorita me encanta leer. Pudiera ser abogado, ahorita ya sí, sí me veo con esa profesión, pero yo creo que en último lugar, yo creo que es de las que no me llama tanto como hacer otras cosas. ¿Prefieres ser un pez pequeño en un estanque grande o un pez grande en un estanque pequeño? Pez grande en estanque pequeño. Ok. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que dices, soy el peor haciendo esto. Respondiendo preguntas, porque ahora que lo pienso, prefiero ser un pez pequeño en un estanque grande, porque el estanque grande me va a permitir crecer más que el pequeño. Si ya soy el pez grande en el tanque pequeño, ya no tengo tiempo para crecer, ya llegué al límite del tanque, ya no puedo aprender nada más, no puedo crecer nada más. Entonces, a veces se me da muy mal las preguntas rápidas. Buena retrospección de esa. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? No, ya tengo el libro me falta publicarlo. He estado mejorándolo, ya sé por dónde quiero que vaya. El libro sería El maratón de tu emprendimiento, que es justo esta teoría filosófica sobre los negocios, sobre la vida, sobre el emprendimiento, en donde le iré contando a la gente las 42 historias que he vivido en la India, en China, en el G20, en el MBA, corriendo maratones, etcétera, para poder compartir de una manera más condensada los conocimientos y ahorrarle muchos fracasos a la gente. Wow, qué cool. ¿Cuándo va a salir? Pues esperemos pronto.
Falta mucho todavía para la edición. Quiero que sea algo, no se puede perfecto, pero quiero que sea algo excelente. Ah, perfecto, Fede. Se oye increíble. Veremos qué dice la gente, a ver si les llama la atención. Este es un buen MVP, este podcast. Decirlo aquí, hacer esto en Reel, subirlo a Ok, TikTok, leer los perfecto. comentarios. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes, entre comillas, algún fracaso favorito? Uh, Tengo varios favoritos. Yo creo que mi error favorito fue creerle al manager de un artista que íbamos a contratar de que este artista tenía neumonía y que no podía volar hacia el evento. Un día antes nos marcó y nos dijo, si no le dan un vuelo privado al artista, se cancela el evento. Y le creímos, pero no conseguimos ningún avión privado ni nada. Simplemente terminamos pagando además para todos los gastos médicos, de vacunas, revisiones, etcétera, que era puro cuento, simplemente nos querían exprimir más dinero y pues de ahí aprendimos un poco sobre no dejarse chamaquear. ¿Cuál es el peor consejo que tú recuerdes que te han dado? El peor consejo que me han dado, yo creo que es el de todo en la vida es un balance. O sea, como tranquilo, como no te aceleres. Está muy bien intencionado y tiene mucha sabiduría detrás, pero creo que hay diferentes tipos de personas en el mundo y estos diferentes tipos de personas buscan diferentes cosas. A mí me hubiera gustado más que el consejo hubiera sido más algo sobre mi vida y no que muchas veces los consejos son una serie de nostalgia para la persona que lo dice, cargado con mucha experiencia negativa que nos intentan cuidar a nosotros. Este consejo de toda la vida es un balance muchas veces lo dicen para que desaceleremos, que para que nuestras ambiciones quizás son muy grandes, quizá nuestra ética de trabajo no cumple con lo que estas personas buscarían hacer, quizá no entienden qué es lo que estamos buscando obtener y por ende no comprenden qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar para lograrlo y nos buscan cuidar. Entonces yo me dejé cuidar y persuadir por este estilo de vida más tranquilo que sin duda tiene sus beneficios, pero nadie en la vida logró algo significativo sin un poco de obsesión. Dime una frase que te inspire mucho, o sea, que te guste mucho o que te haya cambiado la vida. Mm, no recuerdo bien quién la dijo, pero algo como un hombre, a un hombre se le juzga en dos instancias en su vida. No, dos cosas definen a un hombre. La primera es quién es cuando no tiene nada y la segunda es cómo reacciona cuando lo tiene todo. ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Qué te detiene? Bueno, algo que no he hecho no he ido al espacio. Me encantaría eventualmente. Me detiene que ahorita es muy caro, pero yo en el futuro, yo creo que en unos 20 años, al ritmo en el que vamos, quizá en menos, en 15 va a ser tan barato como agarrar un vuelo a otro país. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Este fin de semana fue la última vez, corrí un maratón sin entrenar. Bueno, ya lo he hecho antes, pero esta vez pensé que iba a correr el 21K y un día antes al recoger el número me dijeron que está inscrito en el 42 y que ya no podía cambiar y que tenía que correrlo. Entonces lo corrí. ¿Cómo salió? Sobreviví para contarlo. Eh, si pudieras tener una respuesta a alguna pregunta que siempre has querido saber, o sea, que te dijeran la verdad de una pregunta, ¿qué pregunta sería?
¿Qué es lo que siempre te has preguntado? Está muy filosófica la pregunta, este, pero si nos tenemos que esperar a morir para saber, o si nos pueden decir antes qué chingado está pasando. ¿Tienes un sueño o pesadilla recurrente? Nada, sueños muchos, todas las noches. Tengo diarios de sueños y de ahí puedo acceder al inconsciente colectivo, pero no hay nada repetitivo. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? No, no creo que sea posible. Creo que somos todos humanos, débiles y pecadores. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes? Aplaudir con una mano. Eso, ok. Cuando te sientes abrumado, desconcentrado, has perdido el enfoque temporalmente, tú que estás en mil cosas, ¿cómo recargas pilas? Respirando hondo, muy hondo. A lo largo del tiempo y ahorita como nos has contado en la historia, pues han cambiado tu misión, tu visión, como lo quieras ver. Actualmente, o sea, como te encuentras, con los recursos que te encuentras, ¿cómo defines la felicidad para ti? La felicidad para mí es el progreso hacia una meta trascendente. La felicidad es ver que estás avanzando hacia tus objetivos y que tus objetivos están alineados a algo más grande que tu propia vida. Y creo que la felicidad es esta realización continua de nuestro potencial. Si te encontraras en una plaza con todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida, ¿a quién buscarías primero? ¿Por qué a esa persona y no a otra? A mis papás, pues porque creo que es lo más importante que tengo, que tenemos todos nosotros. Claro, hay muchas personas que nos aportan mucho, pero nada como quienes nos crearon. Voy a pasar a la última pregunta, Fede. Antes que nada, neta, muchas gracias, me la pasé increíble, eres un gran conversador. Podremos pasarnos horas y horas ahí. Tienes historias Gracias, por pues los a ti por las codos. preguntas y a la gente que nos escucha igual por su tiempo. Igualmente, igual dejamos abierto para seguir hablando en otro episodio porque tienes muchas cosas que compartir. La última Gracias. pregunta, Fede, es ¿quién eres realmente? Si no tuvieras que usar tu nombre, tu profesión o tus logros, ¿cómo te describirías a ti mismo si tuvieras que escribir sobre ti? Si no puedo usar, si no puedo usar mi nombre, mi profesión ni mis logros para escribirme, me describiría como un hombre muy curioso, muy amigable, muy feliz, muy risueño, aventurero, intrépido, terco, persuasivo. Ya dije curioso, ¿verdad? Muy curioso. Por la vida, por la ciencia, la espiritualidad, las matemáticas, la bioquímica, la neurociencia. Me encanta el fitness, los nootrópicos, los suplementos, los libros. Me gusta ayudar a los desconocidos. Soy el tipo de personas que abraza árboles, que toca a los perritos en las calles, que le saca conversación a los indigentes, y que no tiene miedo de ver a personas con poder a los ojos y cuestionarlos. Muy bien, pues gracias por el tiempo y todas las preguntas. Se ve que escuchaste otros podcasts en los que había aparecido anteriormente y tus preguntas fueron preguntas de seguimiento y no las mismas preguntas que todos hacen. Sí, exacto. O sea, dije que has estado como mil y siempre arrancan con lo mismo. Entonces quería ver algo más diferente, ir un poco adelante. Y qué padre que te gustó. No, hombre, al contrario, gracias por el tiempo. Y todas las preguntas, pues lo hicieron muy, muy sencillo.